Entonces, miren lo que se pone en la presentación. Por ejemplo, los versículos 1 y 2 que nosotros leímos, las ovejas se ponían en el redil. Las ovejas se ponían en el redil por lo que les expliqué anteriormente. Eso la protegía y aseguraba que solo el pastor esas ovejas en específico. Porque, por ejemplo, en un solo rebaño podían haber en un solo redil, perdón, podían haber muchos rebaños. Entonces, por eso se ponían a las ovejas en un rebaño común, donde una persona, un pastor, vigilaba y todo eso, pero había muchas ovejas juntos de diferentes pastores. Entonces, nos dice, nos habla de un ladrón, nos habla de salteador y todo eso. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, si Gaby llega a su casa y Gaby Mano. a una casa y en vez de entrar por la puerta y usar la llave, Gaby lo que hace es que se vuelve una pared. Entonces, dentro de la casa hay dos perros de la marca, de la raza que ustedes quieran, ahí esperando a Gaby. Y los perros desmigajan a Gaby con todo. Lo beben un huesito. Cuando llegue Gutiérrez, que lo primero que va a decir Gutiérrez es que por eso es que pasa la vaina. Y eso es lo primero que Gutiérrez va a decir. Por eso es que pasa la vaina. Él no va a decir de que él no va a decir el dueño de una casa se metió a un lugar y su mismo perro lo mataron. Eso no es lo que va a decir. Él lo que va a decir es que un ladrón se metió a una casa y los perros que había en ese lugar asesinaron a esa persona. Entonces hay una gran diferencia entre ser el dueño o tener entrada libre a un lugar o ser un ladrón y un salteador que lo que busca es que causar daño. Entonces nos dice los siguientes versículos que Gaby leyó, el versículo 3 al 5. A este le abre el portero, las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre, muy importante, y las conduce afuera. Cuando saca las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, muy importante, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6 dice, Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, como les mencioné anteriormente, era bastante común que hubieran grupos de ovejas en un mismo redil. Ahora surge la pregunta y los versículos nos la responden. ¿Cómo sabía
el pastor cuál eran sus ovejas. Por ejemplo, si eran todas blancas. Dariel dijo ahorita, bueno, había negras. Ok, vamos a imaginarnos que eran todas negras. Como el pastor sabía cuáles eran sus ovejas. Hay un video bien interesante, no sé si lo han visto, y yo lo tengo por aquí. Es bien cortico. Creo que hasta se lo voy a poner para que ustedes lo vean, para que ustedes entiendan en realidad cuál es la forma en que, habiendo tantas ovejas, las ovejas solamente siguen la voz de su pastor. O sea, es bastante interesante. Entonces, vamos a ver. El video es bien cortico, pero es bien interesante. ¿Lo están viendo ahí? Vamos a ver. Ahora sí. One more time. Oh, one is. Intento número 2. Look at them. Was that cool or what? Miren qué interesante. Muchas personas intentan llamar a las ovejas, pero las ovejas finalmente solo siguen la voz de su pastor, solamente siguen la voz de su verdadero pastor. No importa si la persona se disfraza como pastor, aún así las ovejas seguirán solo respondiendo a la voz de su fiel pastor. Es algo interesante. Entonces ahí nos responde la pregunta de cómo ellas reconocían la voz de su pastor, aun cuando había muchos pastores y había muchas ovejas. Y miren el versículo 3, que interesante, jóvenes, porque dice que él las llama por su nombre. ¿Qué es lo que indica esto? Que hay una relación personal entre el pastor y las ovejas, porque las está llamando por su nombre. No dice llama al grupo completo, no, la dice la llama por su nombre. Y es algo bastante
interesante. Y nos dice el versículo 5 que ellas no van a seguir la voz de un desconocido, sino que huirán de él porque no es su verdadero pastor. Y la voz de los extraños, ellas no van a escuchar. Entonces, hice un comentario aquí, hay una historia de un viajero escocés que intercambió ropas con un pastor de Jerusalén e intentó dirigir a las ovejas, pero las ovejas siguieron la voz del pastor y no a sus ropas. Entonces, como le dije, no importa que la persona se disfrazara de pastor, lo que las ovejas iban a seguir era su voz. También otro ejemplo aquí dice que durante la Primera Guerra Mundial, algunos soldados intentaron robar un rebaño de ovejas de una colina cerca de Jerusalén, en la capital de Israel. El pastor, que se encontraba dormido, despertó y se dio cuenta de que su rebaño le había sido robado. No podía recapturarlas a la fuerza. Entonces miren qué hizo. Así que llamó al rebaño con su llamado distintivo. Las ovejas escucharon y regresaron a su verdadero dueño. Los soldados no pudieron detener a las ovejas de regresar con su pastor. Entonces vemos aquí que ante el llamado del pastor, nada impide a esas ovejas regresar a donde su dueño, a donde ellas pertenecen. Versículos 7 y 8. Gaby. Entonces les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. ¿Qué dice Jesús en el versículo 7? Yo soy la puerta de las ovejas. Y Jesús dijo ser la puerta o el camino en innumerables ocasiones. Pero en este contexto, o sea, ¿a qué se refiere Jesús diciendo que él era la puerta? ¿Para entrar hacia dónde? ¿La puerta para qué? Y como ya sabemos, Jesús utilizó la crianza de las ovejas como una imagen para mostrarle a ellos algo importante. Jesús le estaba explicando a ellos que como sus ovejas, ellos necesitaban entrar a un puerto seguro, a un lugar seguro. ¿Por qué? Por lo que nos dice el versículo 8. Porque hay ladrones y salteadores que intentarán hacerle daño a esas ovejas. Entonces, cuando, por ejemplo, se construía un redil donde se ponían las ovejas, se ponía una persona ahí, el pastor o el portero. El portero generalmente era uno de los pastores que dormía ahí. Y literalmente, como vemos en la imagen, para tú poder entrar al redil de las ovejas, tú tenías que pasar por donde estaba el pastor. Entonces, el pastor literalmente se convertía en la puerta porque nada entraba y nada salía sin que él se diera cuenta. Y eso es bastante interesante. Entonces Jesús le está diciendo, para poder ingresar al redil de las ovejas, ustedes tienen que venir a mí, tienen que acercarse a mí. Literalmente Jesús está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Y vuelve y les repite en el versículo 9, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Qué nos dice el versículo 10? El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido, este versículo es muy importante, para que tengan vida y para que la tengan en
abundancia. Otra vez Jesús aquí diciendo, yo soy la puerta, y el que entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea que, como sus ovejas, cuando las ovejas acudían al pastor, iban a encontrar ayuda pronta a sus necesidades. Y cuando entraba la oveja por la puerta, iba a estar totalmente segura. Y Jesús dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos, por poner un nombre, Floyd Mayweather, el boxeador, ya retirado. Ustedes saben que Mayweather ganó muchísimo dinero. Podemos decir que Floyd Mayweather, o qué sé yo, Alex Rodríguez, o poner otra persona que ganó muchísimo dinero, tiene dinero en abundancia, ¿verdad? Porque, tienen cantidades que tal vez ni ellos mismos sepan de dinero. Entonces, cuando Jesús nos dice aquí que le nos va a dar vida en abundancia, es algo totalmente limitado que nosotros no podemos imaginarnos. No solamente que Él a las ovejas les va a dar vida, sino que será vida en abundancia. Y Juan 10, 27 al 29 dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Miren lo que dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Eso nos dicen en los versos 27 al 29. O sea que en Jesús, en el pastor, esas ovejas iban a estar totalmente seguras y resguardadas. Y después que estuvieran dentro de ese redil, nadie las iba a poder atacar. Todos los que vinieron antes de mí, dice Jesús, ladrones son y salteadores. O sea, ¿qué es lo que implica un ladrón? Como el ejemplo que vimos de Gaby, que se voló una pared. Ladrón implica engaño y estafa. Un salteador implica violencia y destrucción. Estos quitan la vida, pero Jesús da vida y la da en abundancia. Entonces, estos son asaltantes y estafadores, poniéndolo de una manera espiritual. Vemos el versículo 11 de Juan 10, que dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ¿qué hace? Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Entonces noten que Jesús aquí no dice solamente que Él es un pastor. No, Él dice, yo soy el buen pastor. Jesús se describe como el buen pastor. Y recordando la historia de el joven en Lucas capítulo 18, que le dice a Jesús, maestro bueno. Maestro bueno. Entonces Jesús le responde a este joven, ¿por qué tú me llamas bueno? Si el único bueno es Dios. Entonces, está utilizando la misma palabra, a Jesús decir que Él es el buen pastor. ¿Qué es lo que Él nos está diciendo? Mírenme a mí, síganme a mí, porque yo no soy como los demás pastores. Yo soy único. No existe ningún otro pastor que se compare a mí. Yo no soy, como dice el versículo 10, un asalariado. En la cultura judía, por ejemplo, si, por ejemplo, Alejandro estaba cuidando un grupo de ovejas, Alejandro era un pastor asalariado, o sea, alguien que estaba trabajando por paga. Y Alejandro venía, veía venir un lobo,
Alejandro podía intentar defender a las ovejas como podía, pero si en ese caso eran dos o más lobos o animales salvajes que venían a atacar al redil, Alejandro podía huir y dejar el rebaño solo a su suerte. Y no se le iba a contar a Alejandro de su salario las ovejas que él perdía. Él estaba en todo el derecho de huir y dejar a las ovejas solas. Pero ¿qué es lo que Jesús lo dice? Aquí yo no soy un asalariado. O sea, yo no estoy aquí para obtener algo de ustedes, sino para que ustedes obtengan algo de mí. Y es seguridad, es protección ante cualquier circunstancia que ustedes se enfrenten. Jesús le dice, yo no soy un asalariado. Yo tengo un propósito mucho más allá con ustedes que simplemente cuidarlo. Y como vimos en los versículos anteriores, es darle vida eterna y darles vida en abundancia. Y eso es muy importante. ¿Qué dice el versículo 13? El asalariado huye, como le expliqué, porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Por muy comprometido que esté una persona, un asalariado, con un empleo, por ejemplo, si usted ve que en ese lugar su vida está en peligro, que usted podría morir, que le podría pasar cualquier cosa, ¿qué usted hace? Bueno, usted se va a ese lugar y usted renuncia. Pero no así el dueño. Si usted es el dueño de la compañía, por ejemplo, si Alejandro es el dueño de una compañía de asesoramiento económico y todos los empleados de Alejandro huyen porque no se sienten inseguros en ese lugar, ¿saben al final quién es el único que va a quedar ahí? Es el mismo Alejandro, porque no es un asalariado, él es el dueño de la empresa. Y al igual como la empresa, nosotros pertenecemos a quién? A nuestro pastor, y él no nos va a abandonar. Y él dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen. Algo muy interesante aquí es que Jesús dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Entonces la idea central aquí es, o no es necesariamente que tú conozcas al pastor, porque yo puedo decir, por ejemplo, yo conozco a Luis Abinader, el nuevo presidente de nosotros, pero ¿y qué tal si Luis Abinader no me conoce a mí? Bueno, de hecho, Luis Abinader no me conoce. Entonces yo no gano nada con decirle a la gente que Abinader me conoce, pero que yo conozco a Abinader, perdón, pero Abinader no me conoce a mí. Ahora, si sale de la boca de Abinader en el próximo discurso del que dice, yo soy amigo del doctor Gabriel Cruz, y Gaby dice, wow, pero eso es una cosa increíble. Yo soy amigo de Abinader. O sea, Abinader me conoce. Entonces, para que las ovejas puedan decir que conocen al pastor, el pastor debe de decir que conoce a las ovejas. Muchas personas dicen conocer al buen pastor, que es Jesús. Pero la pregunta que ellos deben hacerse es, ¿el pastor me conoce? Hay una frase que dice, antes conocía la historia de Jesús, ahora conozco a Jesús, el de la historia, que no es lo mismo. Hay un conocimiento recíproco entre Jesús y sus ovejas. Y la existencia de este conocimiento es la prueba de que Él es el pastor y las conoce. El versículo 16 nos dice, tengo otras ovejas que no son de este redil.
a esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Y el Señor aquí está haciendo mención de aquellos creyentes gentiles que no eran judíos y que Él los iba a traer al redil para que estuvieran bajo el cuidado del pastor. Esto, gloria a Dios, a su misericordia, a su gracia. Esto también nos incluye a nosotros. Nosotros no somos israelitas, ¿verdad? No somos judíos, pero el Señor aún así no solo vino a alcanzar a su pueblo, sino también que vino a alcanzarnos a nosotros que éramos gentiles, que estábamos lejos de Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y miren, debido a que los creyentes en Cristo somos un cuerpo, dirigidos y guiados por la cabeza que es Cristo, no se hablaría de un rebaño gentil y un rebaño judío, sino que todos, y todo lo maravilloso de Cristo, todos, judíos, griegos, esclavos, libres, todos seremos pastoreados por un mismo pastor en un mismo rebaño. Y nuestro pastor por excelencia es Cristo, tal como dice Gálatas 3:28. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, de estar sin Cristo a estar con Cristo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y hay algunas aplicaciones que nosotros podemos aprender sobre los pasajes que hemos visto de Juan 10, del 1 al 16. Número uno, lo que yo puedo ver aquí es que no todo el que diga ser pastor de las ovejas lo es en realidad. Recuerden que el mismo Jesucristo dice, muchos me dirán en aquel nombre, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos muchos prodigios. ¿Y qué les va a responder Jesús? Apártense de mí, nunca los conocí. Entonces puede ser que yo diga que yo hablo de parte de Dios, pero ¿qué hay en realidad en nuestros corazones? Solo el buen pastor sabrá eso, y en el día del juicio, cuando nosotros estemos frente a él, él va a determinar quiénes son o quiénes fueron en realidad los suyos y quiénes no. Miren que a un grupo le va a decir, entren siervos buenos a la presencia de su Señor, pero a otro lamentablemente les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. Entonces, número dos, y este punto es bien importante. Asegúrense, jóvenes, de estar escuchando la voz del buen pastor y no la de un desconocido. En el mundo hay muchas voces que lamentablemente nosotros escuchamos y nos dicen qué hacer, cómo actuar. Pero un dato interesante en la voz del pastor es que ella siempre te guiará a cumplir su palabra. Entonces, ustedes quieren saber una forma sencilla de ustedes saber, bueno, ¿cómo yo sé que Dios me está guiando en esa dirección? O a hacer esto o aquello, es asegurarse de que esa voz los esté guiando siempre a cumplir la palabra de Dios. Si en algún punto eso que ustedes creen que es la voz del pastor los está guiando a violar los mandamientos de Cristo, entonces debemos de saber que no es el pastor quien nos está hablando, sino otra persona. Por eso debemos de distinguir entre la voz del verdadero pastor y la voz de un simple asalariado que lo que quiere es destruirnos, hablando espiritualmente. Y sabemos que nuestro enemigo es Satanás, que va a intentar de todas las formas posibles atacarnos y desviarnos de nuestro camino. Número 3. Solo existe
una puerta hacia el redil. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay mucha gente, por ejemplo, vemos el Papa Francisco, por ejemplo. Mucha gente dice, o la Iglesia Católica dice, que el Papa es el sucesor de Cristo en la tierra. Y parece bastante interesante porque Cristo sigue vivo, entonces Cristo no necesita de un sucesor, Cristo no necesita de un intermediario. Jesucristo es la única puerta hacia el redil. Jesucristo es la única puerta hacia el cielo. Vemos que la palabra nos dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y no es Francisco, no es un pastor, no es un líder, es Cristo, el único mediador. Entonces asegúrese de que cuando usted vaya a dirigirse al redil, cuando Cristo lo esté llamando, como dijimos anteriormente, sea la voz de Cristo la que usted oiga y entre al redil de las ovejas de Cristo. Número 4. Existe una relación personal entre las ovejas y el pastor. Miren que leímos que el pastor las llama por su nombre. Algo tan increíble, o sea, el pastor las conoce, las llama por su nombre. Y es maravilloso porque ese mismo pastor que las llama por su nombre es el mismo que, como nos dice la palabra, pone estrellas en el cielo y aún las estrellas las nombra cada una con su nombre. Dice, wow. Es a un ser realmente especial a que nosotros estamos sirviendo. Entonces, ¿qué tipo? Y es una pregunta personal. ¿Qué tipo de relación existe entre tú y el pastor, entre tú y Cristo? ¿Existe este tipo de relación personal en el que el pastor te llama por su nombre o tú eres totalmente un desconocido para él? Entonces es algo que nosotros debemos de analizar a la luz de lo que nos dice la palabra, analizarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, para ver si andamos con Cristo y asegurarnos de si tenemos o no una relación personal con Cristo, ya que ese es el propósito, jóvenes, de que nosotros estemos aquí. Nos divertimos muchísimo, cantamos con los juegos que hace Gaby, los chistes, a veces y todo eso, pero ¿saben cuál es el propósito principal de que nosotros tenemos aquí? El deseo de cada líder, el deseo de Alan, el deseo de Alejandro, de Perdomo, mío, de Gaby, de todo, el deseo nuestro que nosotros, que ustedes lleguen a tener una relación personal con Cristo. No es ni siquiera que ustedes lleguen a tener una relación personal conmigo, porque al final yo no lo voy a salvar, aunque yo deseo ser su amigo. Deseo ser alguien en que ustedes puedan confiar y que ustedes puedan hablar, pero la razón principal es que ustedes desarrollen una relación personal con Cristo. Ese es el motivo principal de apps. Entonces, tienen que pensar mucho en eso. Número 5, ya estamos terminando. Quien entra por la puerta tendrá salvación eterna. Noten que mucha gente puede decir, bueno, porque yo puedo perder mi salvación, porque esto, porque lo otro, pero ¿qué nos dice Cristo aquí? Según los versículos que vimos en Juan 10, 27 al 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie, escuchen esa palabra, nadie, la pueden grabar en su mente, nadie las arrebatará de su mano. Entonces, si nosotros estamos sellados en Cristo, con su Espíritu Santo, no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su mano. Es algo increíble. Somos salvos desde ahora y para siempre. Y por último, el que entra por la puerta tendrá libertad. Juan 19. Jesús dice, entrará y hallará pasto y saldrá. Eso nos indica que cuando nosotros
empezamos a tener una relación personal con Cristo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor suficiente y Salvador, Cristo rompe las cadenas del pecado que hay en nuestras vidas y tenemos libertad en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. El pecado ya no decide hacia dónde yo voy, sino que es Cristo. Tengo plena libertad en Cristo al entrar por la puerta del redil. Entonces, si tú dices pertenecer al redil de las ovejas del buen pastor, muy importante, si dices pertenecer al redil de las ovejas del buen pastor, debes actuar como una de sus ovejas. Deberías de poder hablar como una de sus ovejas, caminar y hasta pensar como una de sus ovejas. O estás en el redil o usted no lo está. Si no tenemos características de ovejas, entonces quizá nosotros lo que seamos somos lobos y no ovejas. Entonces verifiquen que ustedes tienen las características de las ovejas de Cristo que mencionamos en el pasaje. Y finalmente, unas preguntas para que ustedes no la vamos a responder, simplemente para que las analicen. ¿Qué relación tiene este pasaje con el caso del ciego del capítulo anterior, del capítulo 9, que vimos anteriormente, el sábado pasado? Explique cuáles son los enemigos que tienen las ovejas, cuáles son sus características, cómo se aplica esto a nuestros días, o cómo se aplica eso a nuestras vidas. Número 3. ¿Cuáles son las características del buen pastor? Deben de poder explicarlas. ¿Cuáles son esas características para saber cuando escuchemos una voz si estamos escuchando al buen pastor? ¿En qué sentido este pasaje anticipa la formación de la iglesia de Cristo formada por judíos y gentiles? Todas estas respuestas ustedes las encuentran en los pasajes, analizándolos detenidamente. Y aquí hay algunas fuentes donde pueden encontrar información del tema que vimos hoy, que son muy buenas en realidad. Entonces vamos a orar para terminar con el mensaje de hoy. Yo espero que nosotros hayamos podido aprender algo importante acerca de este pasaje que es tan hermoso. Jesús es nuestro buen pastor. O sea, miren que Jesús nos ama tanto, tanto, que Él vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces eso nos dice a nosotros lo importante que nosotros somos para Él y la relación personal que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Entonces oremos. Padre, Señor, gracias por este maravilloso día, Señor, por este tiempo increíble que tú nos has dado. Gracias por ser ese pastor, Señor, de las ovejas. Gracias, Señor, por darnos entrada al Padre, ya que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, te pido por cada joven que está aquí, Señor, que si no te conoce, Señor, cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, si no te conoce, pueda llegar a desarrollar una relación personal contigo, Señor. Una relación de oveja y pastor, Padre, que tú llames a esa persona por su nombre y esa persona te siga, Señor. Oh, Señor, guíanos a toda verdad, Señor. Guíanos siempre a seguir tu voz, a distinguir tu voz de la de los extraños. Y gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra, un privilegio hermoso. Y otra vez, Señor, no merecemos que tú seas nuestro buen pastor. No merecíamos que tú hayas muerto por nosotros, pero por tu gran amor, Señor, aún sin merecerlo, tú moriste por cada uno de nosotros. Gracias, Cristo, por tus misericordias, que son nuevas cada día. Bendice la familia de cada uno de los que estamos aquí, Señor, estos jóvenes.
Te pedimos, Señor, por la salvación de cada uno de estos jóvenes y de sus familiares, Padre. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén.